Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un vídeo jugoso, porque hoy vamos a sumergirnos en un chisme que va a explotar. Prepárense porque vamos a hablar de la bomba, de The Ozdemir y Can Yaman, y de cómo todo esto está relacionado con la casa secreta, y bueno, el escándalo antes de la boda. Si escucharon bien, antes de la boda, la cosa se puso fea. Para los que son nuevos en el canal, les recomiendo que se suscriban para no perderse ninguno de estos vídeos llenos de chismes, análisis de series turcas, y por supuesto, muchos más secretos de la farándula. Suscribirse es gratis y así se aseguran de estar siempre al día con todo lo que pasa. Así que suscríbanse ya, activen la campanita y prepárense porque esto va a estar muy interesante. Bueno, empecemos por el principio. ¿Quiénes son The Ozdemir y Can Yaman? Para los que no están tan familiarizados, The Ozdemir es una actriz turca muy talentosa y popular, conocida por sus papeles en series como Erkenci y Doğu Kaderimdir. Demet ha demostrado ser una camaleona actoral, capaz de encarnar personajes complejos y entrañables. Desde la inocencia de Sanem en Erkenci hasta la fuerza de Zeynep en Doğu Kaderimdir, ha demostrado una versatilidad que la ha consolidado como una de las actrices más queridas del panorama turco. Su belleza natural, combinada con su talento innato, la ha convertido en un icono de la moda y una figura influyente en las redes sociales, donde comparte con sus seguidores detalles de su vida personal y profesional. Su ascenso a la fama no fue repentino. Demet trabajó arduamente para perfeccionar su arte, participando en diversos proyectos antes de alcanzar el éxito masivo. Esta dedicación y pasión por la actuación son evidentes en cada uno de sus roles, lo que le ha ganado el respeto de sus colegas y el cariño del público. Su sonrisa contagiosa y su actitud positiva la convierten en una personalidad cautivadora, siempre dispuesta a asumir nuevos retos y a explorar diferentes facetas de su talento. Can Yaman, por otro lado, es otro actor turco de gran renombre, famoso por su papel en Erkenci junto a Demet, y por su participación en otras producciones como Dolunay y Bay Jail. Can, con su físico imponente y su carisma arrollador, conquistó los corazones de millones de fans en todo el mundo. Su papel como Can Divit en Erkenci lo catapultó a la fama internacional, convirtiéndolo en un ídolo de masas. Su dedicación al trabajo y su compromiso con sus personajes son evidentes en cada una de sus interpretaciones. Además de su talento actoral, Can es conocido por su activismo social y su labor humanitaria. Utiliza su plataforma para promover diversas causas y para generar conciencia sobre temas importantes. Su determinación y su espíritu emprendedor lo han llevado a expandir sus horizontes profesionales, participando en proyectos internacionales y explorando nuevas facetas de su carrera. Su imagen de hombre fuerte y sensible, combinada con su honestidad y su autenticidad, lo han convertido en un referente para muchos. Su presencia en redes sociales es constante, donde comparte detalles de sus proyectos, sus viajes y su día a día con sus seguidores, manteniendo así una conexión cercana con su público. La química entre ellos dos en Erkenci fue explosiva. Y por eso muchos fans soñaron con que esa química trascendiera la pantalla. La serie se convirtió en un fenómeno de masas y la pareja protagonista, Demet y Can, se ganaron el cariño y la admiración del público. La intensidad de sus miradas, la complicidad en sus gestos y la conexión que se percibía entre ellos generaron una gran expectación y alimentaron los rumores sobre una posible relación fuera del set. La narrativa de Erkenci giraba en torno a una historia de amor llena de altibajos, de encuentros y desencuentros, de pasiones y conflictos. Los personajes, Sanem y Can, eran complejos y atractivos, y su relación, llena de tensión y romanticismo, cautivó a la audiencia. La química entre Demet y Can era palpable y evidente y esto se reflejaba en la pantalla, haciendo que la historia fuera aún más creíble y emocionante. La serie fue un éxito rotundo y la pareja protagónica se convirtió en un fenómeno mediático, generando una gran cantidad de noticias y titulares en todo el mundo. Y aquí es donde entra la historia, porque la conexión entre Demet y Can no solo se limitó a la pantalla, sino que generó una gran cantidad de rumores sobre una posible relación fuera del set. Los fans, ávidos de cualquier señal, analizaban cada foto, cada mirada, cada comentario en redes sociales. La verdad es que la química era innegable y era imposible negar la conexión. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones y teorías. Los fans crearon perfiles dedicados a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y análisis de tal. A dos de cada gesto y cada palabra.
La más mínima interacción entre Demet y Can era motivo de debate y discusión. Las revistas del corazón se sumaron a la fiebre, publicando reportajes y entrevistas sobre la posible relación. Los medios de comunicación se hacían eco de los rumores, alimentando la especulación y generando una gran expectación. La conexión entre Demet y Can trascendió la pantalla, y esto se convirtió en el tema de conversación de muchos. La fascinación del público por la pareja era evidente y la esperanza de verlos juntos en la vida real era cada vez mayor. En medio de toda esta emoción y especulaciones, llegamos a La Casa Secreta. ¿Qué es La Casa Secreta? En realidad, no es una serie específica, sino más bien un concepto. Es lo que se decía que era el lugar donde Demet y Can se encontraban en secreto, fuera de miradas indiscretas, alimentando aún más las especulaciones sobre su relación. Era el lugar donde supuestamente la pasión y el romance florecían lejos de los focos. Imagínense la intriga. La casa secreta se convirtió en un símbolo, en un enigma que despertaba la curiosidad de todos. Se hablaba de un lugar apartado, donde Demet y Can podían ser ellos mismos, sin la presión de las cámaras ni el juicio del público. Los detalles sobre este lugar eran escasos y misteriosos, lo que alimentaba aún más la especulación. Se decía que la casa estaba ubicada en un lugar remoto, rodeado de naturaleza y alejado de la ciudad. Se rumoreaba que tenía un acceso secreto que solo Demet y Can conocían. Se especulaba sobre su decoración, su ambiente y los momentos íntimos que allí se vivían. La casa secreta se convirtió en un elemento clave de la narrativa, en un símbolo del amor prohibido y de la pasión desenfrenada. Ahora, la cosa se pone verdaderamente interesante cuando empezamos a hablar del escándalo antes de la boda. Demet Özdemir, en 2022, se casó con Oğuzhan Koç, un cantante y compositor turco. Y ahí es donde saltó la bomba. Oğuzhan es un artista talentoso y reconocido en Turquía, conocido por sus canciones románticas y sus letras conmovedoras. La boda entre Demet y Oğuzhan fue uno de los eventos más esperados del año, y la expectación era máxima. La pareja, que se había conocido en el mundo del espectáculo, había logrado mantener una relación discreta y alejada de los focos. Su amor parecía sólido y sincero, y su boda era la confirmación de su felicidad. Sin embargo, antes de la celebración, una serie de rumores y especulaciones pusieron en jaque la relación y generaron una gran controversia. El escándalo antes de la boda sacudió los cimientos de la farándula turca y puso en entredicho la imagen de Demet Özdemir. Se rumoreaba que, antes de la boda, Demet y Can habían tenido una serie de encuentros secretos. Los rumores eran fuertes y la especulación se desató en las redes sociales. Las fotos, los vídeos y los chismes circulaban por todas partes, creando una verdadera tormenta mediática. Las redes sociales se inundaron de comentarios y análisis, y los fans se dividieron en bandos. Algunos defendían a Demet, argumentando que era su vida privada y que nadie tenía derecho a juzgarla. Otros criticaban sus supuestas acciones y la acusaban de ser infiel. Los medios de comunicación se hicieron eco de los rumores, publicando reportajes y entrevistas sobre el escándalo. La presión mediática se intensificó, y la boda de Demet y Oğuzhan se convirtió en el foco de atención de todos. La expectativa era máxima y cada movimiento, cada palabra, cada foto era analizada al milímetro. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, los detalles son un poco confusos y gran parte es especulación, como suele ocurrir con estos casos. Pero la versión más común era que a pesar de que Demet estaba comprometida con Oğuzhan Koç, la chispa con Can Yaman nunca se apagó por completo. Algunos medios turcos informaron sobre supuestas llamadas, mensajes y encuentros clandestinos. Se hablaba de conversaciones secretas, de encuentros furtivos y de una pasión latente que no había desaparecido. Los rumores eran alimentados por fuentes anónimas, que afirmaban tener información privilegiada sobre la supuesta relación. Las especulaciones se multiplicaron, y la imagen de Demet se vio seriamente afectada. La incertidumbre y la desconfianza se instalaron en el ambiente, y la boda se convirtió en un evento lleno de tensión y expectación. Obviamente todo esto generó muchísima controversia. La gente se dividió, algunos apoyaban a Demet, diciendo que era su vida privada y que podía hacer lo que quisiera. Otros criticaron sus supuestas acciones y la acusaron de ser infiel. Los defensores de Demet argumentaban que nadie tenía derecho a invadir su privacidad ni a juzgarla por sus decisiones personales. Señalaban que la vida de las celebridades estaba constantemente expuesta al escrutinio público y que esto generaba una gran presión y estrés.
Criticaban a los medios de comunicación por sensacionalizar los rumores y por crear una imagen distorsión. Nada de la realidad. Por otro lado, los críticos de Demet la acusaban de ser infiel y de traicionar la confianza de Oğuzhan Koç. Argumentaban que el compromiso implicaba una promesa de fidelidad y que sus supuestas acciones eran inaceptables. La acusaban de jugar con los sentimientos de Oğuzhan y de dañar su imagen. La situación era delicada, y la boda de Demet y Oğuzhan Koç se convirtió en el foco de todos los medios. Cada movimiento, cada palabra, cada foto era analizada al milímetro. La tensión era palpable. Los paparazzi acechaban, buscando capturar cualquier detalle que pudiera confirmar o desmentir los rumores. La prensa se volcó sobre el evento publicando reportajes, entrevistas y análisis sobre la pareja y el escándalo. La expectación era máxima, y la boda se convirtió en un evento mediático sin precedentes. El día de la boda, la atmósfera era tensa y cargada de emociones. La felicidad y el amor se mezclaban con la incertidumbre y el escepticismo. La pareja, a pesar de la tormenta, se mostró unida y decidida a celebrar su amor. La ceremonia fue un evento majestuoso, lleno de elegancia y glamour. Los invitados, personalidades del mundo del espectáculo, la música y la moda, presenciaron la unión de Demet y Oğuzhan. Sin embargo, la sombra del escándalo planeó sobre la celebración, y las especulaciones sobre la supuesta relación con Can Yaman continuaron. ¿Y qué pasó con Can Yaman en todo esto? Bueno, él siempre mantuvo un perfil bajo. Ni confirmó ni negó nada directamente. Siempre se mantuvo distante, pero sí que se decía que la situación le había afectado. En algunas entrevistas daba a entender que la historia era complicada, pero nunca ofreció una declaración oficial. Can, conocido por su discreción y su profesionalismo, decidió no pronunciarse sobre el escándalo. Se mantuvo alejado de la controversia y evitó hacer declaraciones que pudieran alimentar los rumores. Su silencio fue interpretado de diferentes maneras. Algunos lo interpretaron como una señal de respeto hacia Demet y su relación con Oğuzhan. Otros creyeron que su silencio era una forma de evitar involucrarse en un conflicto mediático. En algunas entrevistas Can insinuó que la situación era complicada, pero nunca entró en detalles. Su postura fue siempre la de mantenerse al margen y respetar la privacidad de Demet. Su silencio, en definitiva, no hizo más que aumentar la curiosidad y las especulaciones. La boda finalmente se celebró, pero la sombra del escándalo la acompañó. Las especulaciones nunca cesaron por completo, y la historia de Demet y Can se convirtió en una leyenda dentro de la farándula turca. La boda fue un éxito, pero la controversia no desapareció. Los medios de comunicación continuaron publicando noticias y reportajes sobre el escándalo, y las redes sociales siguieron siendo un hervidero de especulaciones. La historia de Demet y Can se convirtió en un tema recurrente en la farándula turca. Se hablaba de ellos en programas de televisión, en revistas del corazón y en foros de Internet. Su historia de amor, llena de pasión y misterio, se convirtió en una leyenda. La casa secreta y el escándalo antes de la boda se convirtieron en sinónimos de intriga y controversia. La historia de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo la fama, el amor y la intriga pueden mezclarse para crear una tormenta mediática. Una historia que nos recuerda que detrás de las cámaras y los reflectores, hay personas que viven sus vidas con sus alegrías, sus tristezas y sus secretos. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? Primero, que la vida de las celebridades, por más glamurosa que parezca, puede ser muy complicada. La presión mediática, la exposición constante y las expectativas del público pueden generar situaciones muy difíciles de manejar. La fama, aunque deseada por muchos, conlleva una serie de responsabilidades y desafíos. Las celebridades están constantemente expuestas al escrutinio público, y sus vidas privadas se convierten en tema de conversación. La presión mediática, la exposición constante y las expectativas del público pueden generar situaciones muy difíciles de manejar. Los medios de comunicación, las redes sociales y los paparazzi juegan un papel fundamental en la creación de esta presión. Los rumores, las especulaciones y los chismes pueden dañar la imagen de las celebridades y afectar sus relaciones personales y profesionales. La vida de las celebridades es un constante desafío, y es necesario tener una gran fortaleza emocional para afrontar la adversidad. Segundo, que los rumores y las especulaciones pueden ser muy dañinos. Es fácil dejarse llevar por el chisme y crear una narrativa que no siempre se corresponde con la realidad.
Hay que ser cautelosos con lo que se consume y siempre recordar que las historias tienen múltiples versiones. Los rumores y las especulaciones pueden dañar la reputación de las personas, afectar sus relaciones personales y generar un ambiente de desconfianza. Es importante ser críticos con la información que consumimos, especialmente en un mundo donde la desinformación y las noticias falsas están a la orden del día. No debemos dejarnos llevar por el sensacionalismo ni por la búsqueda del morbo. Siempre debemos recordar que las historias tienen múltiples versiones y que la verdad puede ser compleja y difícil de conocer. Es fundamental respetar la privacidad de las personas y no caer en la tentación de juzgar sin tener toda la información. Y tercero, que el amor y las relaciones pueden ser muy complejos. A veces las decisiones que se toman no son fáciles y las consecuencias pueden ser dolorosas. El amor es un sentimiento complejo y multifacético, que puede estar lleno de alegrías, pero también de tristezas y desafíos. Las relaciones, por su parte, son un reflejo de la complejidad del amor. Implican compromiso, comunicación, respeto y confianza. A veces las decisiones que se toman en el ámbito sentimental no son fáciles y pueden tener consecuencias dolorosas. Es importante ser conscientes de la responsabilidad que implica amar y de las consecuencias que pueden derivarse de nuestras acciones. Debemos aprender a respetar las decisiones de los demás y a ser empáticos con sus sentimientos. En el amor, como en la vida, no hay recetas mágicas ni caminos fáciles. Es necesario ser valientes, honestos y comprometidos para construir relaciones sólidas y duraderas. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, La casa secreta, y el escándalo antes de la boda, es un claro ejemplo de cómo la fama, el amor y la intriga pueden mezclarse para crear una tormenta mediática. Una historia que nos recuerda que detrás de las cámaras y los reflectores, hay personas que viven sus vidas con sus alegrías, sus tristezas y sus secretos. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, sobre la importancia de la privacidad y sobre la complejidad del amor y las relaciones. Nos recuerda que las celebridades son seres humanos como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, y que merecen respeto y consideración. Nos enseña a ser cautelosos con los rumores y las especulaciones, y a no juzgar sin conocer la verdad. Nos invita a ser más empáticos y a comprender que el amor y las relaciones pueden ser complicados y que las decisiones que se toman a veces tienen consecuencias dolorosas. Así que, recapitulando los puntos clave, hablamos de Demet Özdemir y Can Yaman, de la conexión especial que tuvieron en Erkenci-Kuş, y de cómo esto generó rumores de una relación. Exploramos el concepto de la casa secreta como el supuesto lugar de sus encuentros. Y finalmente nos sumergimos en el escándalo previo a la boda de Demet con Oğuzhan Koç, donde las especulaciones sobre una supuesta relación con Can se desataron. Vaya historia. La historia de Demet y Can, la casa secreta, y el escándalo antes de la boda es un claro ejemplo de cómo la fama, el amor y la intriga pueden mezclarse para crear una tormenta mediática. Una historia que nos recuerda que detrás de las cámaras y los reflectores, hay personas que viven sus vidas con sus alegrías, sus tristezas y sus secretos. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, sobre la importancia de la privacidad y sobre la complejidad del amor y las relaciones. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis y que se hayan divertido con esta historia. Recuerden que todo esto es desde el punto de vista del chisme y las fuentes no siempre son confiables. Pero sin duda es un tema interesante para conversar. Muchas gracias por quedarse hasta el final. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre toda esta historia? ¿Creen que había algo entre Demet y Can? ¿Creen que los medios exageraron? Déjenme sus opiniones. ¿Qué es lo que más les sorprendió de todo esto? ¿Creen que la casa secreta realmente existió? ¿Qué creen que pasó realmente antes de la boda? ¿Creen que Demet y Can podrían volver a trabajar juntos en el futuro? ¿Cómo creen que todo esto afectó sus carreras? ¿Creen que Oğuzhan Koç, el esposo de Demet, se sintió traicionado? ¿Creen que la prensa debería ser más respetuosa con la vida privada de los famosos? ¿Qué lecciones podemos aprender de todo esto? Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Chao, chao.